Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es María Luisa Morales Valle. Soy psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. Estamos en Emaús Casa Funeraria. Con el tema de hoy, los abuelos nunca mueren, solo se vuelven invisibles. Una de las pérdidas más significativas en nuestra infancia llega a ser la pérdida de los abuelos. Sin embargo, esta frase encierra todo lo que podemos sentir por ellos. Ellos no mueren, solo se vuelven invisibles y siguen estando ahí presente para nosotros cuando los necesitemos. Vamos a ver qué ocurre con esta pérdida tan significativa. Los abuelos son símbolo de amor, paciencia, consejos, confidentes y enseñanzas. Son de las primeras personas con las que tenemos contacto y que más llegamos a amar en la vida, generando un deseo de tenerlos siempre, siempre a nuestro lado. Pero, lamentablemente, algún día partirán e incluso en ocasiones antes de lo que deseamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la vida así nos lo enseña, ¿sí? Que por naturaleza las personas mayores se nos pueden adelantar en el camino y desde niños vamos aprendiendo que puede ser esto una posibilidad muy real. La muerte de nuestros seres queridos nos transforma nuestra vida independientemente de quién sea. En esta ocasión estamos hablando de la muerte de abuelos, pero si fue otra la pérdida que usted vivió en su infancia, pues esa pérdida es la que llegó a ser una de las más difíciles de afrontar y de las más importantes que haya usted vivido en su vida. Regularmente, las primeras aproximaciones son a edades infantiles o en la adolescencia, siendo estas aproximaciones, por lo general, la muerte de abuelos. Por lo que decíamos anteriormente, que es la naturaleza de la vida, ¿sí? Y lo comprendemos de esa manera. Es posible que lleguemos a ver la muerte de los abuelos con cierta naturalidad. Ustedes pueden ver ahí las imágenes. Y como niños, aunque todavía no se comprende totalmente qué pasa después de que los abuelitos están viejitos, pues entendemos de alguna manera que ellos pronto tal vez lleguen a su partida, pero que aún así ellos van a seguir presentes, estando en una estrella, estando en el cielo, estando en nuestras oraciones, en nuestros recuerdos, ¿sí? Cuando vemos mayores, asumimos que ellos se irán antes que las personas jóvenes, esto por naturaleza, ¿ok? Sin embargo, para algunos nietos, perder a sus abuelos puede resultar sumamente doloroso si han crecido con ellos o si han visto con demasiada frecuencia a estos abuelos. Muchos nietos de verdad crecen bajo el cobijo y la educación de sus abuelos. Esto hace que esta pérdida sea muy, muy significativa y muy dolorosa. ¿Ok? Los nietos también sufren la partida de los abuelos, independientemente de la edad que tengan, ¿eh? Infantiles, adolescentes, adultos jóvenes, a la edad que sea, si tuviste una relación muy estrecha con tu abuelo o tu abuela, pues esa partida va a ser muy significativa. La severidad de la pena por esa pérdida dependerá entonces de la cercanía de la relación con el abuelo o la abuela y de la edad que tengas como nieto. ¿Sí? Les decía ahorita, algo muy importante es ese vínculo, esa relación que se crea entre nieto y abuelo o abuela. Y entonces, si esa era una relación cercana, pues la partida de este abuelo va a dejar una huella muy importante. Un aspecto también muy relevante en la muerte de un abuelo es que esta, o sea, su muerte, acerca al niño a la realidad de la futura muerte de los padres, cuando es que por naturaleza se muere primero el abuelo. Entendemos entonces, como niños que somos, que los más viejos van a morir primero. Y si ya murió el abuelo o la abuela, se piensa que los que siguen son los papás. Por eso entonces nos dice que este tipo de muertes acerca a los niños o a los nietos a la posible pérdida futura de los papás. Si el niño mantenía una relación muy cercana, pues imagínense ustedes, el fallecimiento de este abuelo puede ser devastador para él. La forma en que los padres manejan su propio dolor se convierte en un modelo para que los niños elaboren las pérdidas por muerte en el futuro. Fíjense ustedes esta parte. Esto es muy importante que lo entiendan.
Muchos de los padres que viven la muerte de sus propios padres, que a la vez entonces llegan a ser pues los abuelos, procesan su duelo de manera aislada, ¿ok? Se esconden, lloran aisladamente, evaden, no se muestran ante los nietos. ¿Y qué ocurre entonces? Los nietos se confunden muchísimo. Por eso dice que la sugerencia es que los padres manejen su propio dolor y lo dejen fluir, dejen que el proceso camine solito. Y de esa manera el niño va a observar que llorar no es malo, que recordar a su abuelo no es malo, ¿sí? Y entonces ese proceso de duelo, perdón, va a llevar su propio tiempo, ¿sí? Su propio dolor incluso, pero en algún momento lo van a pasar, ¿sí? Y lo van a pasar de una manera natural. Así es que papás, pongan mucha atención en esto que les acabo de decir. No evadan sus sentimientos, no repriman sus sentimientos. Más adelante se dan unas sugerencias al respecto de esto. Ok, ¿cómo ayudar entonces a un niño a superar la muerte de un abuelo o de una abuela? Yo creo que en la mayoría de las familias, de los hogares, ya han pasado, o si no, posiblemente pasaremos por la pérdida de un abuelo o una abuela. Y que en ocasiones llega a ser algo muy doloroso para los niños. Pero ¿cómo afrontar esta parte? ¿Qué hacer como papás? ¿Qué hacer como adultos ante la muerte de un adulto mayor? Ante la muerte de ese abuelo, esa abuela tan entrañable. Dice, cuando esto sucede, puede dejar a los niños con preguntas muy confusas acerca de la vida y también acerca de la muerte. Recuerden ustedes que cada niño comprende la severidad de la muerte dependiendo de la edad. ¿Ok? Los niños tienen una etapa de fantasía. Por eso es que los niños piensan y sienten verdaderamente que sus abuelitos siguen viviendo, pero en otra casita, allá lejos, en el cielo, por ejemplo, en una estrella, por ejemplo, ¿sí? Y que van a venir de vez en cuando a visitarlos. Es necesario que como padre o madre sepas ayudar a los niños a trabajar a través de su dolor y también a través del tuyo propio. Si estamos hablando de la muerte de abuelo o abuela, pues este abuelo o esta abuela quiere decir que fue el papá de tu papá o tu mamá. Por lo tanto, ellos también van a estar en su propio duelo, viviéndolo de una manera diferente, por supuesto, por la edad y también porque ya son entonces personas que comprenden esto de la muerte. ¿Ok? Muy diferente lo viven los adultos que lo viven los niños, que lo viven los adolescentes. Sin embargo, los adultos, los papás o mamás, deben simplemente dejar fluir el duelo y hablar lo más sinceramente posible con el niño. Serás el mejor ejemplo para tus hijos. No te reprimas. Escuchen bien esto, papás. No repriman lo que ustedes sienten ante la muerte de la abuela. Delante de los niños jamás, jamás evadan lo que ustedes sienten. ¿Por qué? Porque ustedes son el espejo para esos niños. Tus hijos necesitan saber que es importante expresar las emociones y el dolor por la pérdida del abuelo o de la abuela. Si mira entonces el niño que ustedes están fantaseando, están mintiendo, están evadiendo, el niño va a aprender que llorar es malo. El niño va a aprender que recordar y hablar del abuelo es malo. Y no es así, al contrario, es un proceso totalmente natural. Si tu hijo ve que tienes problemas con tus emociones y que tu tristeza la conviertes en ira o desesperación, que muchas veces sucede, no estarás modelando una buena manera de manejar el dolor por la pérdida del abuelo o de la abuela. Por eso les insisto, como padres somos el ejemplo para nuestros hijos en cuanto a cómo llevar un proceso de duelo sano, ¿sí? Con decir sano no quiero decir que se quita lo doloroso, absolutamente. Una persona que fue significativa sabemos que nos va a doler, sí, pero no convirtamos este duelo en algo negativo, en algo traumante, en algo patológico. ¿Okay? Es mejor ser sincero y explicarle las cosas a los niños según la edad, ¿sí? Si tiene 3 años, si tiene 5 años, si tiene 10 años.
a lo mejor hasta adolescente de 15 años. Lo más importante es ser muy sincero con lo que está sucediendo, cómo sucedieron las cosas, qué se va a hacer con el cuerpo, ¿sí? Dónde se va a velar, dónde se va a enterrar, dónde va a estar después y le vamos a poder llevar flores, ¿sí? Es necesario hacerles comprender a los niños que el abuelo o la abuela estaba listo para morir. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Por su edad, ¿sí? O posiblemente por su enfermedad. Decidió entonces este abuelo o esta abuela que ya era el momento de su partida. Y si le mostramos a los niños este punto de vista, como que lo van a entender mejor, ¿sí? Cuando le decimos que el abuelo o la abuela ya estaba listo para partir a su nueva casa, ¿ok? Entonces el niño va a tener mucha más tranquilidad, va a comprender que el tiempo con su abuelo aquí, pues ya pasó. Y él ahora tiene que descansar en otra nueva casa. Y que el abuelo o la abuela ya estaba listo y que se van felices, independientemente de la situación que hayan vivido, sea por la edad, sea por enfermedad o sea por cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Entonces, es muy importante hacerles ver a los niños que los abuelos ya están listos para dar ese siguiente paso. También es importante que no uses expresiones como el abuelo se ha ido a dormir, que es algo muy común que a veces decimos. No, 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 no. Quiten esa frase, sobre todo con los niños más pequeños, ¿eh? Porque es probable que ese niño tenga miedo al irse a dormir. Y también es probable que cuando vea que sus papás, sus hermanos u otras personas estén durmiendo, ellos piensen que están muertos, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con las frases que dicen. No le digan al niño, el abuelo se ha ido a dormir. No, 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 no. El abuelo murió. Esa es la frase real. El abuelo ahora está en otro lugar y siempre, como decía el título, va a ser invisible y va a estar ahí cuando tú lo necesites. Eso es lo que se debe de decir. ¿Los niños deben asistir al funeral? Esta es una pregunta muy común que se hace en la terapia. Dependiendo entonces de muchas situaciones, se debe decidir eso. Y la respuesta que nos da la teoría es esta. Decidir si los niños deben asistir o no al funeral del abuelo es algo que se debe hacer teniendo en cuenta cómo es cada niño, ¿sí? Cómo es cada niño y la edad que tiene. Si son niños pequeños, no tiene caso, ¿ok? No tiene caso porque los niños pequeños pues tienen necesidades propias de su edad, dormir, comer, hacer del baño, etcétera. Entonces, imagínense esto en un funeral, pues a veces es incómodo. Lo mejor es que en esos momentos lo dejen con el cuidador o cuidadora, ¿sí? O con alguna persona que ustedes crean que va a estar a gusto y va a estar bien cuidada. Cuando los niños van creciendo y piden asistir a ver a su abuelo o a su abuela, ahí sí se debe permitir que los niños vayan. Que se acerquen o no se acerquen dependerá también de la decisión de ellos. Nunca jamás deben forzar a un niño a hacer algo que no quiera, ¿ok? Hay niños que con toda naturalidad se acercan a ver el cuerpo de las personas y no les causa ningún problema. Y hay otros niños que no quieren acercarse por ningún motivo. Entonces no debemos forzar a esos niños. Por eso dice que se debe tener en cuenta cómo es cada niño, ¿sí? Y si ustedes consideran que va a haber problemas a futuro, pues mejor no los forcen, ¿ok? Los niños pequeños también pueden sentirse confundidos por lo que pueden ver porque no son capaces de entender lo que está sucediendo. La escena simplemente de una velación llega a ser confusa, llega a ser muy difícil de entender para un niño. Ver que toda la gente está vestida de oscuro, negro, eso para ellos los asusta. El ver que hay muchas flores, pero que la gente está llorando, ¿sí? Eso a los niños como que los confunde mucho. Y aunque ellos no entienden por qué la gente se mira y se siente mal, pues ellos también se sienten así. Recordemos que los niños son como una esponjita, ¿eh? Entonces ellos van a atraer y van a atrapar todo lo que sienten en su ambiente, ¿sí? Solo como evidencia de lo que ha sucedido, se pudiera llevar a los niños al sepelio y solo breves momentos.
para que en un futuro, cuando se haga referencia a que el abuelo o la abuela ya no están, fallecieron, ellos se acuerden, sí, es verdad, yo fui al velorio, fui al funeral de mi abuelo o de mi abuela. ¿Okay? Ayuda a manejar a los niños sus emociones, esto es algo bien importante. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, escribiéndoles una carta, como lo dice ahí en la imagen. Carta a mi abuelo en el cielo. Hacer actividades que le gustaban hacer a él, sobre todo contigo como nieto, ¿sí? Eso es algo muy importante. Son formas de ritualizar la experiencia y ayudar al niño a sentirse mejor. Por ello, entonces, se recomienda que los papás o los adultos cercanos sigan haciendo actividades que el abuelo o la abuela hacía con los niños, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese recuerdo que tengan siempre se mantenga ahí vivo y se mantenga como un recuerdo bonito. ¿De acuerdo? Si los nietos son adultos, ya vamos a pasar a otra etapa. ¿Qué sucede? Fíjense bien. Ya hemos hablado de qué sucede cuando los nietos son niños, son adolescentes. Ok. Pero también cuando somos adultos. Y esos abuelos, pues llegaron a ser muy significativos para nosotros. ¿Qué sucede? Pues cuando muere un abuelo a edad adulta, a menudo somos el apoyo más cercano y efectivo que tienen nuestros padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como adultos ya hay esa afinidad. ¿Sí? Si muere el abuelo o la abuela, pues mi mamá se va a sentir como acompañada de mí, que yo ya soy un adulto. ¿Sí? Por eso dice que se vive de diferente manera. Si un abuelo fue para su nieto la figura paterna o materna a falta de los padres reales, esta muerte será de las más dolorosas en su vida. Lo habíamos hablado de diapositivas antes. Si un abuelo fue como la figura simbólica de padre o madre, quiere decir entonces que el papá real o mamá real o estuvo ausente o desapareció por algunas circunstancias o simplemente estaba trabajando mucho. ¿Sí? Y la crianza real se dio por parte del abuelo o de la abuela, lo que hace que los nietos vean a ese abuelo como papá o como mamá, si es abuelo. Y cuando esta persona llega a morir, pues es una carencia muy grande. ¿Por qué? Porque sentimos esa falta de figura paterna. ¿Okay? Se llega a sentir de nuevo ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de dejarnos solos, ese sentimiento de abandono de padres. ¿Okay? Muchas personas, mujeres, hombres que han vivido y se han criado con abuelos y abuelas, experimentan mucho esta experiencia, ¿sí? De que es una de las muertes más dolorosas. ¿Por qué? Porque lo dicen, es como si hubiera muerto mi mamá. Para mí era como mi papá. ¿Ok? Entonces quiere decir que esa muerte va a ser muy significativa, porque en realidad para ti simbólicamente se va un padre o se va una madre. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones para sobrellevar la muerte de un abuelo o de una abuela? Primero, acepta tus sentimientos. No podemos negar lo que sentimos. Lo decíamos anteriormente. Ni ante los niños, ni ante otras personas, mucho menos ante ustedes mismos. ¿Ok? Primero, acepta tus sentimientos ante la pérdida tan importante que llega a ser una abuela. Tómate todo el tiempo que necesites. Ya hemos comentado también en varias ocasiones que un duelo no lleva un tiempo estimado. Sin embargo, la teoría maneja que un duelo normal varía entre 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Ok? Depende esto sobre todo del vínculo y de la manera como se haya dado la muerte. ¿Ok? Otra recomendación muy importante para que sigas trabajando tus sentimientos es liberar tus sentimientos. Llora, grita, expresa, ¿sí? Enciérrate en un cuarto y escribe por ti solo. El caso es que te desahogues. ¿Okay? El caso es que fluya y fluya y fluya ese sentir por la pérdida tan importante que has tenido. También puede ser un buen momento para escribir en tu diario sobre cómo te sientes. ¿Sí? Recójanse ustedes mismos en su habitación, puede ser, o en un lugar cerca de la naturaleza, en cualquier lugar que ustedes quieran. ¿Sí? La idea es que estén solos, que se pongan a pensar, que se pongan a recordar a esa persona tan significativa que fue para ustedes su abuelo, su abuela, y dejen fluir el lápiz o la pluma.
y con ello deja fluir sus emociones. ¿Okay? Mantén a tu abuelo en tu corazón y en tu memoria. Lo decíamos desde el principio. Los abuelos no mueren, solo se vuelven invisibles. Sí, pero si tú vas desvaneciendo esa imagen en tu memoria, los abuelos se pueden desaparecer, ¿eh? Entonces es responsabilidad de cada quien, pues llevar en nuestra memoria, en nuestro corazón a nuestros abuelos. Ten en cuenta los momentos de melancolía. Siempre yo le digo esto a mis pacientes. Va a haber momentos más o menos, va a haber momentos malos, va a haber momentos más malos. ¿Ok? Al principio de un duelo es casi imposible tener momentos buenos. Eso se va a ir dando conforme pasa el tiempo. Por eso, el que llegue el momento de melancolía es algo normal. Solamente déjense sentir, déjense llorar, hablen mucho de lo que sienten. Eso sirve mucho. Apoya y apóyate en los miembros de tu familia. Recuerden que si un abuelo falleció, quiere decir que a ese abuelo más bien, muchas personas queridas lo van a llorar. Muchas personas queridas van a estar tristes por su ausencia. Tal vez no eres el único nieto, tal vez había muchos nietos, había muchos hijos, ¿sí? Entonces, apóyense entre todos como familia. Todos están sufriendo por la misma pérdida. No de la misma manera, porque cada duelo es individual, pero sí todos están sufriendo por la misma pérdida. Recuerda cuidarte. Esto también es algo muy importante. Cuando se está en duelo, las personas se descuidan a sí mismas, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque recordemos que una de las etapas del duelo es la depresión. Cuando la depresión y la tristeza inmensa nos invaden, se van las ganas hasta de cambiarte, ¿sí? De verte en el espejo, de comer, de hacer ejercicio. No, no hay esas ganas. Permítanse que su cuerpo se recupere solo. Solo, pero también si esto tarda mucho, pues ustedes mismos tienen que motivar esa recuperación y entonces cuidar su cuerpo, ¿sí? Otra recomendación muy importante es honrar la memoria de tu abuelo o de tu abuela. Permite que ese recuerdo viva siempre en tu memoria. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues vamos a ver. Conoce más de tu abuelo. ¿A quién creen ustedes que le pueden preguntar sobre el abuelo o la abuela? Pues a sus papás, a sus tíos tal vez, a los nietos más grandes, ¿sí? El punto es que ustedes conozcan más de ese abuelo que se ha ido. O simplemente, si ustedes lo conocieron muy bien, pues hablen mucho, transmitan esos recuerdos, esas frases chistosas, ¿sí? Todas esas anécdotas, todos esos consejos que dio el abuelo, que dio la abuela, ¿sí? Escribe las historias que solía contar el abuelo. Los abuelos en muchas ocasiones son muy buenos para contar historias del pasado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren mantener vivo ese recuerdo, dense a la tarea de escribir esas historias, puede ser una buena tarea. Mira fotos de su vida. Ahorita en esta actualidad, ya lo sabemos, estamos viviendo en la época de la tecnología y ya no hay mucho fotos físicas como antes. Sin embargo, nuestros abuelos o nuestras abuelas todavía guardan esos álbumes llenos de fotos, ¿sí? Pues revivan esos álbumes, vean esas fotos, recaben de nuevo esos recuerdos, hablen con esas personas que aparecen en las fotografías y que les cuenten todos esos recuerdos. Atesora entonces los recuerdos físicos que te haya dado el abuelo. Cualquier regalito, o puede ser fotografías, o puede ser, no sé, una blusa, una camisa, una gorra, ¿sí? Un reloj, un cinto, cualquier cosa que te haya dado el abuelo o que te haya dejado. ¿Ok? Atesórenlo con muchísimo, muchísimo amor. Visita la tumba si es que estás listo. Recordemos que cada duelo es individual y es único, ¿sí? Y aunque muchas personas inmediatamente están listos para acercarse a las tumbas, pues otras personas no. Entonces, eso depende de cada quien. Si ustedes ya están listos para acercarse a la tumba e ir a limpiar, ir a poner flores, ir a poner veladoras, ir a platicar con su abuelo, pues háganlo, si ustedes lo consideran, ¿eh? Habla con otras personas también que hayan tenido pérdidas similares de abuelos o abuelas. ¿Para qué sirve esto? Para que nos demos cuenta que así como nosotros perdemos abuelos, las demás personas también pierden. ¿Y qué sienten ellos? Pregunten, ¿qué sientes? Y
y yo también puedo decirte que siento, ¿ok? Y entonces al compartir lo que sentimos, pues vamos a darnos cuenta que son sentimientos similares. Y una tercera opción que nos dan, o tip que nos dan, es reestructúrate ante la pérdida, que es una palabra a veces muy fácil de llegar a decir, ¿verdad? Reestructúrate ante la pérdida, sí, pero esto ¿cómo se logra? Solamente con tiempo. Ténganse mucha paciencia, mucha paciencia. Un duelo no lleva un día, no lleva una semana, no lleva un mes, no. Esto lleva tiempo, mínimamente lleva meses. ¿Okay? Debes saber que nunca pasarás la página por completo. ¿Qué quiere decir eso? Del momento en el que te dieron la noticia, el momento que fuiste al sepelio, el entierro, todas esas imágenes van a quedar ahí en tu mente, ¿sí? Pero no solamente tienes que llenarte de imágenes negativas, mejor llena tu cabeza de imágenes positivas, de recuerdos, de consejos, de experiencias, ¿sí? Evita hacer cambios drásticos o tomar decisiones importantes en tu vida durante el duelo. Este es un consejo que se da en todo tipo de pérdidas, ¿eh? Recuerden que al principio de un duelo, la cabeza y el corazón no funcionan, ¿ok? Están distorsionados, ¿ok? Están alejados uno de otro. Por eso es que en los primeros meses dedíquense a sentir, dedíquense a que fluya ese dolor, ¿ok? Más adelante sí podrán tomar decisiones, pero por lo pronto no, por lo pronto no. Permitan que pase el tiempo, permitan que se vayan reestructurando y después podrán tomar decisiones importantes. Pasa más tiempo con tu familia. Esta es una muy buena recomendación. ¿Por qué? Porque a falta del abuelo, muchas familias se desintegran, ¿sí? Decimos, es que la casa principal ya está vacía. ¿A qué voy? Pues a visitar la casa de los abuelos, a recordar. ¿Sí? Finalmente fue una parte muy importante de sus vidas. ¿Por qué no reunirse la familia en esa casa en donde estuvo el abuelo o estuvo la abuela y donde siempre van a estar los recuerdos? Pero les digo, la realidad nos muestra mucho la otra parte, que se muere el abuelo, se muere la abuela y la casa familiar desaparece. Vuelve a hacer las cosas que te gustaba hacer con tu abuelo. Visita lugares, hace ejercicio, juega cartas, juega dominó, no sé, cualquier cosa que te haya gustado hacer con tu abuelo. Vuelve a hacerlas, recuérdalas, vívelas de nuevo. Y entonces sabrás que el abuelo no se fue. Los abuelos siempre van a estar ahí. Busca ayuda si lo necesitas. Esta es una parte también muy significativa. Muchas personas ven la muerte de los abuelos como la más sencilla. Créanme que no, ¿eh? Para muchas personas no lo es así. Si es tu caso y todavía no sobrellevas la muerte de tu abuelo, pues busca ayuda profesional, ¿sí? Tanatológica, psicológica, personas que tengan preparación en procesos de duelo. ¿Sí? Recuerda que a tu abuelo o abuela le gustaría que disfrutes el resto de tu vida, obvio, de manera feliz, aún con la ausencia física de ellos. La influencia de tu abuelo o abuela en tu vida seguirá ahí por mucho tiempo después de su muerte. Esto es una elección tuya como nieto. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a permanecer la imagen de tu abuelo en tu cabeza? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres que dure? Toda la vida. Entonces recuérdalo más seguido, visítale más seguido, háblale más seguido. ¿Okay? Y aquí está una frase que a mí me gustó mucho. Mi abuelo siempre decía que el mejor regalo era la salud y yo sonreía sabiendo que el mejor regalo era mi abuelo. Benditos aquellos que todavía tienen a su abuelo o a su abuela. Los abuelos nunca mueren, solo se vuelven invisibles. Y para escucharlos, solamente quédense en silencio y pongan atención. Y ellos van a venir y les van a dar alguna muestra de manifestación de su presencia. Sea esto en los sueños, sea esto en percepciones, en olores, en canciones, puede ser muchas veces. El punto es, te lo repito, los abuelos nunca mueren, solo se vuelven invisibles. Siguen contigo, solo debes escucharlos con el corazón. Muchísimas gracias.
Esta ha sido una de las conferencias de verdad muy satisfactoria para mí. Mi nombre es María Luisa Morales Valle, tanatóloga de Emaús Casa Funeraria. Muchas gracias.